Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La ascensión del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 9. Dimitri esperaba a Aodan en el balcón. Frente a la oficina del segundo, vestía un traje negro con una camisa gris oscura, cubierta por el cuello, el cabello negro bien peinado y los zapatos relucientes. Formal, comentó Aodan, asistiendo a un evento con Honor, una nueva incorporación al gremio. Ella es una de las oradoras. El orgullo brillaba en la oscuridad de sus ojos. ¿Cómo está nuestro campanilla? ¿Todavía dormido? Todo el cuerpo de Aodan se calentó al recordar a Ilium admirándolo y somnoliento. No, planea unirse a nosotros después de hablar con Lady Shireen. Me lo imaginaba. Puede que se haya ganado un descanso, pero no es de los que se queden quietos. El vampiro de más de 1 milenio de edad y una de las personas más poderosas del mundo inmortal puso a Aodan al día de las dos situaciones que Aodan había ayudado a resolver, antes de señalar con la cabeza la entrada de su oficina. Una vez dentro, Dimitri se dirigió a su escritorio y giró la pantalla de su computadora para que Aodan pudiera verla. Este incidente acaba de dispararse a lo más alto de la lista después de que un investigador de incendios haya tenido finalmente tiempo de revisar las pocas pruebas disponibles. Aodan asintió, consciente de que el trabajo atrasado era considerable, incluso con todos trabajando tan duro como podían. Se había dado prioridad a los casos claros de asesinato o intentos de asesinato y otros delitos violentos. Las pruebas que tenemos, dijo Dimitri, son sobre todo imágenes de las cámaras de seguridad que rodean el lugar, así como fotos tomadas en el periodo posterior por la madre de una de las víctimas, una vez que regresó a la ciudad después de la guerra. Alas de un azul salvaje en el balcón, visibles a través de la ventana del suelo del techo, a la espalda de Dimitri. Ilium acaba de llegar. Aodan se esforzó por mantener una expresión neutra cuando el otro hombre entró en el despacho, con una sonrisa malévola y el cabello alborotado por el viento. Sin embargo, su respiración se aclaró. Sus alas querían moverse y crujir, como si fuera un joven con su primer amante en el lugar de un ángel de medio milenio con el hombre que había sido su mejor amigo toda la vida. Te pondré en esto con Aodan, dijo Dimitri, después de que ambos se saludaran e Ilium expusiera sus argumentos para que le permitiera ayudar. Probablemente necesitemos 2 pares de ojos, en el de todos modos, pero tómate un descanso si lo necesitas. Su orden tenía un peso que Aodan nunca tendría cuando se trataba de Ilium. Dimitri no solo era mayor y más leal, sino que también los había conocido a ambos cuando eran unos niños desgarbados. Lo haré. Tras colocarse junto a Odan, Ilium mantuvo sus alas escrupulosamente pegadas al cuerpo, aunque su mente era otra cosa. Tienes un aspecto más sombrío que esa foto que Greta tiene en su escritorio del ser que los mortales llaman la parca. Intento parecer profesional. Entonces también lo haré. Cuadrando los hombros, Ilium dispuso su rostro en una mueca exagerada mientras Dimitri se distraía sacando imágenes de la pantalla de su computadora. Pronto te estrangularé, amenazó Odan.
Relájate, Adi. Un brillo en sus ojos dorados, mientras golpeaba distraídamente la hebilla de su cinturón. Nadie sabe que estuvimos abrazados semidesnudos en la cama al amanecer. Aodan sintió que se le sonrojaron los pómulos. Solo podía esperar que la forma en que la luz se refractaba en su piel difuminara cualquier apariencia visible de color. No es que se sintiera avergonzado por lo que había hecho, era que quería acercarse a Ilium y besar aquella boca burlona. Nunca se había dado cuenta de lo suaves que podrían ser aquellos labios, ni de lo mucho que disfrutaría aprendiendo su forma. Entendido. La voz de Dimitri rompió la tensión latente en el aire, convirtiéndolos de amantes juguetones a miembros dedicados de los 7 en un abrir y cerrar de ojos. En la pantalla de Dimitri se veían imágenes fijas de varias cámaras de seguridad. Todas mostraban un edificio incendiado, con la fachada a la calle. Lo más probable era que se trataba de un negocio, por la señalización de los edificios circundantes. El incendio había dejado una larga mancha negra en la tienda de la derecha, pero eso era lo peor de los daños en ese lado. El edificio más cercano a la izquierda estaba separado de la estructura quemada por un callejón que parecía haberlo salvado de cualquier daño. El edificio que les interesaba, sin embargo, había quedado reducido a escombros que aún humeaban en el momento en que las cámaras grabaron estas imágenes. El incendio se produjo justo antes de la batalla final contra Li Yuan, les dijo Dimitri. Un equipo de extinción de incendios consiguió llegar hasta él, pero supuestamente que habían sido incendiados como consecuencia de la guerra. ¿Cómo se había confirmado que todas esas cuadras estaban evacuadas? Con los sellos de verificación de las puertas visibles de los demás edificios y tenían otros múltiples incendios que atender, no dedicaron tiempo a buscar entre los escombros. La verdad era que, aunque hubieran encontrado los cuerpos, nadie habría podido entenderlos en ese momento. ¿Cuerpos? Ilium se cruzó de brazos. ¿Víctimas múltiples? 2, un vampiro y un mortal, confirmó Dimitri. Descubiertos por Juliana Corvino, la madre del vampiro, Marco, que murió en el incendio. Ella es la razón por la que tenemos las imágenes de las cámaras. Se las pedí a las empresas vecinas cuando aún estaban en modo de limpieza de posguerra. Una semana más y las habrían borrado. Se inclinó hacia adelante con las manos sobre el escritorio, un movimiento con la mandíbula y respetó en el tono. Juliana también es la razón por la que tenemos fotos de los restos reales in situ. De lo contrario, habrían sido empaquetados por uno de los equipos de la morgue para su posterior identificación. Porque la guerra, pensó Aodan, no permitía las sutilezas de la paz. ¿Envió las fotos a la torre? Vía Navarro, por favor. Era el ángel de Marco Corvino. Dimitri nombró a un ángel mayor, de unos 3000 años, con el que Aodan estaba familiarizado. El problema es que Navarro sufrió heridas graves en la batalla final, así que el expediente tardó 8 meses en llegar a la torre. Su personal no sabía qué hacer ante la insistencia de Juliana, en que se trataba de un asesinato, así que lo archivó hasta que se recuperó. Sus ojos se entrecerraron. Debió matarla por dentro, ver a su hijo como los huesos, pero quería justicia para él y su novia. Una mujer madura. Aodan miró las fotos con otros ojos, viendo en su silencio el dolor de una madre y su determinación de no permitir que aquella crueldad quedara impune. Marco también debe ser muy joven si su madre no solo está viva, sino que es capaz de montar una investigación.
El chico apenas pasaba su primera década bajo contrato. Los labios de Dimitri se apretaron. Perdimos muchos ángeles y vampiros jóvenes en la guerra, pero al menos todos eligieron estar en la lucha. Si lo que Juliana sospecha es cierto, creo que Marco fue asesinado a sangre fría. La guerra utilizada como encubrimiento, no creo. ¿Qué era? Ilium preguntó. ¿La tienda? Supongo que la llevaba Navarro. Asintió Dimitri y dijo: el lugar vendía licor. Sacó una imagen de la tienda antes del incendio. Ilium se inclinó para mirar más de cerca. Pintura sucia, rótulos descoloridos, botellas alineadas en el escaparate. No era la tienda del barrio a la que la gente iba a comprar una botella de vino o un paquete de 6 cervezas. Era parte de bebedores serios. No era el tipo de local que Ilium hubiera esperado que adquiriera un ángel como Navarro. Pero quizás se trataba más de la posesión del terreno que de un deseo particular por la tienda. La forma en que el fuego está contenido en el área de la tienda, dijo Audán, el sonido de su voz rodeando sobre Ilium en una onda resonante. ¿Es esta parte de la razón de la sospecha? No la contención, sino la ferocidad de las llamas. Dimitri volvió a las imágenes del edificio destruido. Aunque los bomberos consiguieron evitar que se propagara, ¿recuerdan que fue una dura batalla? Es parte por eso que pensaron que era el resultado de un ataque angelical, con todo el alcohol que había en el lugar, proporcionando el combustible perfecto. Ilium asintió. Aunque solo los arcángeles podían crear fuego angelical, la llama virulenta que podía acabar con la vida de otro arcángel, los ángeles poderosos podían convertir su poder en energía. Tanto Ilium como Audán podían hacerlo, y si prendían fuego a un lugar tan incendiario como una licorería, era posible que le ardieran hasta quedarse sin combustible. ¿Los edificios a ambos lados y detrás son de cemento?, murmuró, repasando la mecánica de su cabeza. Igual que la tienda de Marco, no es fácil de quemar sin ayuda. Un mortal podría haberla provocado desde dentro, utilizando acelerantes adicionales, sugirió Audán. Pero habría tenido que estar fatalmente cerca del peligro, mientras que incluso un ángel débil podría encenderla desde una distancia segura. Tal vez utilizando un arma. Frunció el ceño y se acercó al otro lado del escritorio para poder mirar con más determinación las fotos y los fotogramas. Mientras Audán se fijaba en los detalles, Ilium dijo: A ver, en primer lugar, ¿por qué está un vampiro tan joven en esta parte de la ciudad durante la guerra? Cualquiera de esa edad tenía una tarea relativamente segura fuera de la línea de fuego. A diferencia de Li Yuan, Rafael no había salido a sacrificar a los inexpertos. Eso es parte del misterio, dijo Dimitri cuando Audán se detuvo en una imagen de los restos tomada por Juliana. Huesos carbonizados, 2 cráneos, vidrios de colores fundidos sobre ellos, sin colmillos en el cráneo derecho. ¿El mortal? Sí. Dimitri sacó una foto de una mujer guapa, con rizos negros, cortos, y la piel varios tonos más oscura que la suya. Llevaba gafas de montura negra y tenía un aire soñador que se reflejaba en el estampado de la blusa que llevaba. Una acuarela de flores ondeaba en el agua, con los trazos deliberadamente difundidos por la artista para que nada quedara definido o nítido.
Pudimos identificarla porque Juliana estaba casi segura de que tenía que ser la novia de Marco, Tanika. Aunque el edificio de su dentista fue arrasado en la guerra, había guardado los historiales de sus pacientes en el éter. ¿Nube?, corrigió Ilium, porque Dimitri le había pedido que señalara cualquier error de ese tipo. El hombre era uno de los más expertos en tecnología de los otros 7, pero de vez en cuando decía algo que le recordaba a Ilium que el segundo tenía más de 1000 años. Dimitri asintió para reconocer la corrección, e Ilium supo que no volvería a cometer ese error. El dentista de Marco tenía sus radiografías anteriores a la fabricación. Dado que solo cambian los incisivos en la creación, pudimos verificar que los restos vampíricos eran de Marco, con una 90% de certeza. Si añadimos la ubicación, es improbable que sea otra persona, pero los forenses están haciendo más pruebas. ¿Qué edad tenía Tanika?, preguntó a Odán. 29. Todos enmudecieron. Las vidas mortales eran tan cortas, y esta vida mortal se había apagado de un punto en el que un ángel aún sería un niño, un ser que apenas había vislumbrado el mundo. El patólogo que examinó los restos no encontró signos de traumatismo visible, dijo finalmente Dimitri, pero podría haber sido una lesión de tejidos blandos borrada por el fuego. De todos modos, he autorizado a un antropólogo forense para que dé un vistazo. Ilium se fijó en la expresión del segundo. Se dio cuenta de que les faltaban algunos. Te estás metiendo en un buen problema por un caso que muchos habrían dado por un accidente de guerra, especialmente tanto tiempo después de las muertes. Con las mandíbulas en tensión, Dimitri se metió las manos en los bolsillos de los pantalones. Camina fuera conmigo. Una vez en el balcón, con el aire fresco en la mañana rozándoles la cara, al otro hombre le dijo: según Juliana, Marco había conseguido un acosador en algún momento del medio año anterior a su muerte. Juliana no solo sabía esa parte, pero conseguí ponerme en contacto con Navarro. En esta tierra en Europa, debido a la rotura del tendón del ala, continuó Dimitri, pero me dijo que Marco empezó a recibir llamadas incesantes, aproximadamente 5 meses antes de su muerte, y que eso fue solo al principio. Regalos entregados en casa de su familia mortal, así como en casa de su ángel, cartas manuscritas en el correo, sucesos extraños que hacían que Marco se sintiera observado. El corazón de Dimitri dio un vuelco, pero la mente de Odán tocó la suya antes de que pudiera decir nada. Estoy bien, Azul. Una resolución firme. Le pedí a Dimitri que no me protegiera más de esas cosas para sanar. Debo crecer. Curvando los dedos en la palma de la mano hasta formar un puño apretado, Ilium guardó silencio, aunque en su interior rugía la necesidad de proteger a Odán. Supongo que no tienes identificada a la acosadora o no habría llamado a Odán. No. Fue muy lista en eso. Mirando fijamente al viento, Dimitri parecía perdido en sus pensamientos, sacudiéndolos de encima solo cuando Isaac pasaba volando con su ala. Pero ella es una mujer por las autorreferencias de las cartas que vio Navarro. Cometió un pequeño error. Dejó los regalos en el balcón del apartamento donde vivía la madre de Marco. Ese balcón estaba en el 11º piso. Las alas de Odán se agitaron.
Veneno podría escalar eso. Pero Veneno es un caso aparte incluso entre los vampiros. Tiene que ser un ángel. Sobre todo si añades un segundo incidente. Los ojos de Dimitri siguieron las alas de Icy, siempre practicaban sobre la ciudad, pero su mente estaba claramente en otra parte, su voz áspera de una manera que era mortal. Juliana está convencida de que Tanika, un mes antes de la guerra, fue alcanzada por un proyectil, lanzado desde arriba mientras cruzaba un campo de fútbol, por lo demás vacío. No había casas desde las que se pudieran haber lanzado nada, y el trozo de lo que resultó ser el plástico derretido era demasiado grande para un pájaro. Así que Tanika dijo que miró a su alrededor, pero no vio nadie. Pero estaba aturdida, así que se tomó su tiempo, el tiempo suficiente para que un ángel desapareciera entre las nubes. ¿Una advertencia en lugar de un intento de asesinato? Ilium no podía ver por qué un trozo de roca, sino... Dimitri asintió con la cabeza antes de ponerse frente a Odán. Te doy a Marco y a Tanika porque me pediste que te enviara este tipo de situaciones. Pero si no quieres que... Yo me encargo. Ningún joven vampiro o mortal debería ser aterrorizado por uno de los nuestros. Los ojos de los dos hombres se encontraron, e Ilium tuvo la extraña sensación de que había algo en él que no sabía. Pero ellos sí, como si formaran parte de un club del que él no era miembro. Su corazón se rompió, la agonía del desgarro psíquico. Solo se le ocurrió una experiencia que ambos pudieran compartir y que Ilium no conociera. Ser el blanco de la fealdad de la obsesión. Hasta aquí el capítulo 9 de La Ascensión del Arcángel. Gracias por escucharme.